Vale, pues nada, antes que nada, muchas gracias a MS Codes Madrid y a Encamina por prestarnos la sala. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del patrón RAG, ¿vale? Pero vamos a hablar más allá del patrón RAG, porque creo que durante todo el año 2023 todo el mundo ha estado implementando cosas con este patrón, pero lo que queremos es ir más allá de esas implementaciones. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo podemos enfrentarnos a eso? ¿O cómo podemos solucionar problemas que vimos este año que acaba de pasar, el 2023, con este patrón? Y para ello, lo que vamos a hacer es construir una aplicación que tenga la suficiente inteligencia para resolver esos problemas utilizando una librería open source de Microsoft que se llama Semantic Kernel. Un poquito de quién soy yo, para los que no me conozcan, pues mi nombre es Rodrigo Liberov, soy arquitecto de soluciones en Encamina, también soy un poco technical lead en la parte de inteligencia artificial generativa, y si queréis hablar conmigo, saber un poco más, localizarme, lo que sea, pues ahí os dejo mi contacto en GitHub, que es donde encontraréis el código fuente de esta sesión, en el antiguo Twitter, nadie le dice X, y en LinkedIn. Entonces, empezando, RAG, ¿vale? Estas son 3 letras que hemos estado escuchando muchísimo durante el 2023. Todo el mundo está diciendo, fabrícame una aplicación que implemente RAG, o hazme un cierto data grounding de cierta información con inteligencia artificial. Esto ha estado muy presente el año pasado y seguirá estando en los próximos años porque es la principal forma con la que podemos crear este tipo de aplicaciones. ¿Y qué es lo que significa RAG? Pues significa Retrieval Augmented Generation. Básicamente es generación de contenido a partir de información que nosotros recuperamos de alguna fuente de datos. Como tal, es un patrón de diseño, como quien dice singleton, como quien dice command, como quien dice abstract factory. Y la manera en la que se define es en que se basa en buscar fragmentos significativos o relevantes de información. Esa es la palabra clave. Que la información que buscamos para poder alimentar a una inteligencia artificial, a un modelo de lenguaje, a un gran modelo de lenguaje como GPT-4, es información significativa. Porque de lo contrario no vamos a contestar o no vamos a devolver la información que realmente se está buscando. Por lo tanto, el término clave en este patrón es este: fragmentos relevantes de información. Y la otra parte es la que dice de una fuente de datos. Y es que ahí es donde viene el mayor problema que tiene este patrón. Que la manera en la que está definido y la forma en la que lo podemos implementar nos obliga a que la información la busquemos de una sola fuente de datos. Y eso, claro, pues genera ciertos problemas cuando nuestras aplicaciones tienen que ir creciendo. Porque, ¿qué pasa? Si para poder contestar a lo que nos pide el usuario, necesitamos buscar información en más de un solo sitio. ¿Qué pasa si yo no conozco o no quiero picar el código de dónde tengo que ir a buscar esa información, o el orden en que tengo que buscar esa información, o la forma en la que yo tengo que procesar la data que me llega para poder estructurarla y que tenga sentido para lo que yo le voy a dar al LLM, al GPT-4 o al modelo que sea que esté utilizando? ¿Qué ocurre si tengo todas estas situaciones? Que lo que hacen es que termine escribiendo código como el de antes, ¿vale? Y aquí es donde tenemos que entrar a entender cómo está cambiando la forma en la que creamos aplicaciones. Si vemos lo que pasaba antes del año 2022, de mediados de 2022, hablamos de la industria del software 1.0. Una industria basada en la sintaxis. Cuando yo tengo un problema, suelo procesarlo o suelo interpretarlo como un conjunto de ifs, un conjunto de fors, un conjunto de clases, un conjunto de cosas que tengo que picar o librerías que tengo que utilizar para resolverlo. Pero ¿qué ocurre? Que de ahora en adelante vamos a considerar esta forma, la manera antigua, una forma vieja de trabajar, porque ahora tenemos que asumir este tipo de problemas de una forma nueva, lo que llamamos la industria del software 2.0, que está basada más en el aspecto semántico, en tratar de entender cuál es la naturaleza del problema y cómo, si fuéramos seres humanos, lo resolveríamos. ¿A quién les preguntaría? ¿Qué es lo que preguntaría? ¿Cómo interpretaría la información? Y si empezamos a pensar de esa manera, veremos menos if, veremos menos fors, y lo que veremos más es preguntas y búsqueda de información en una determinada fuente de datos. Y eso es lo que está haciendo este patrón. El patrón RAG lo que es fabrica la pregunta correcta, fabrica el contexto correcto, busca la información correcta, y en base a eso tendrás la respuesta en un formato más natural y más humano, que es lo que la gente está pidiendo. Pasar del sintáctico al semántico no es fácil. Es muy común que tenemos un prompt, nos devuelve un resultado e inmediatamente pensamos en necesito cambiar algo de este valor o modificar algo de esta forma, y caemos de vuelta en un patrón de tener un filtro, una operación que toma el resultado y lo trata de alguna manera. Volvemos al esquema anterior. Hay que luchar por ver los problemas más como una situación semántica y menos como una situación de un algoritmo o de un programa. Y para poder construir ese tipo de nuevas aplicaciones, tenemos que basarnos en librerías. Hay muchas en el mercado, una muy famosa es LangChain,
pero en el mundo de Microsoft, en el mundo de .NET, la que estamos utilizando se llama Semantic Kernel. ¿Y qué es Semantic Kernel? Seguro si estáis aquí es porque habéis escuchado de ella o ya estáis trabajando con ella. Es un SDK, es open source, todo el mundo puede participar en ella y se proporciona en 4 lenguajes, principalmente en C#, luego en Python, luego en Java y aunque la página no lo dice, también se proporciona en TypeScript. Para enterarnos cuándo salen versiones de cada lenguaje tenemos que estar viendo en la página web de Semantic Kernel, que nos van a estar informando en el GitHub cuándo salen las versiones, pero en el caso de TypeScript no lo dicen en GitHub, lo dicen en Discord. Entonces hay que meternos en la comunidad de Semantic Kernel en Discord, porque ahí es donde nos van a dar bastante información de cuándo está saliendo la versión de TypeScript. Y también es una comunidad muy dinámica. Yo recomiendo estar allí. Constantemente yo estoy hablando con la gente que trabaja con la librería Semantic Kernel en Microsoft, te contestan a tus preguntas, hacen sesiones de office hours para contestarte a todas tus inquietudes, comparten muchísimo código, muchísimos ejemplos, están muy, muy activos. ¿Y qué es lo que nos proporciona esta librería? Principalmente lo que hace es darnos abstracciones a problemas típicos que tenemos cuando hacemos este tipo de aplicaciones. La primera abstracción que nos da es la capacidad de poder crear prompts. Cuando vamos a trabajar con un modelo un gran modelo de lenguaje, lo que habitualmente hacemos es crear prompts. Y lo que nos va a permitir esta aplicación es construir librerías de estos prompts para que los podamos reutilizar, nos proporciona mecanismos para que tengan plantillas, para que yo pueda incluso dentro del prompt tener variables que yo pueda reemplazar o parámetros que yo pueda darle para que se ejecute de cierta forma, y la capacidad de combinar diferentes prompts. Yo puedo tener un prompt de traducción, puedo tener un prompt de resumen y puedo crearme un prompt que llame a estos otros dos. ¿Vale? Esa capacidad nos la da la librería. La otra abstracción que nos da, que es muy importante, es la capacidad de memoria, de conectarnos a fuentes de datos. Y aquí vamos viendo la parte del patrón RAG. RAG, yo tengo que ir a una fuente de datos a buscar información. Pues Semantic Kernel nos ofrece abstracciones para que a mí me dé igual cuál sea la fuente de datos de la cual yo saco la información. Puede ser una base de datos vectorial como es Qdrant, Weaviate o Chroma, puede ser algo mucho más sofisticado como el Azure AI Search, el antiguo Azure Cognitive Search, puede ser un Cosmos DB con Postgres, con mecanismo de búsqueda vectorial, cualquier cosa donde yo pueda almacenar información, lo abstraigo en la idea de una memoria. De manera que yo no me tengo que adaptar con un proveedor tecnológico. Si hoy utilizo Qdrant y me falla y me quiero ir al Azure AI Search, solo tendría que cambiar una línea de código, migrar mis datos, pero lo que es la aplicación inteligente como tal, le da igual. Ella trabaja con una memoria. Y por último, que es la parte que compete a esta sesión, son los planificadores. Los planificadores le decimos, aunque no son así, orquestadores de llamadas hacia esos prompts y hacia esas memorias. Lo que le decimos a los planificadores es que son las piezas que pueden combinar todo esto para conseguir un resultado. Y realmente lo que vienen a hacer son pequeños componentes de inteligencia artificial a los que el usuario le pide un objetivo y ellos, con el conocimiento que tienen dentro de lo que es la librería, de las funciones, de los prompts y de las memorias que hay, fabrican una hoja de ruta de lo que se tiene que ejecutar para conseguir contestarle al usuario. Y aquí es donde vamos a ver, en el ejemplo que les voy a presentar, cómo podemos ir más allá del patrón RAG, cómo podemos hacer para pasar todas esas limitaciones que habíamos visto en la pregunta con 5 líneas de código, básicamente, gracias al hecho de tener estos plugins y tener a estos planificadores. Así que esto era la parte teórica, vámonos a lo que va a ser la demo. ¿Qué es lo que vamos a montar? Esta es la arquitectura general de lo que es la demo. Como contaba en la descripción del Meetup, lo que vamos a hacer es fabricar un bot, ¿okay? Un bot conversacional. Ese bot lo vamos a tener como un web chat que se va a conectar por internet a una infraestructura que tenemos en Azure, donde tendremos un Azure bot que tiene su backend. Este backend lo vamos a implementar como un microservicio que vamos a desplegar en un Azure Container Application y va a estar conectado por Dapper con una serie de otros microservicios. El principal es uno que vamos a llamar Vacation Planner, porque el ejemplo que va a hacer es una aplicación que nos va a ayudar a planificar nuestras vacaciones. Nos va a encontrar hoteles, vuelos y actividades lúdicas en algún sitio al que queramos ir. Este Vacation Planner es donde vamos a encontrar el Semantic Kernel y es el componente que va a hablar directamente con un modelo de lenguaje, como en este caso va a ser un GPT-4 en OpenAI. Pero el Vacation Planner es el planificador, es el que va a recibir la petición del usuario y tiene que ver qué es lo que hace. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener otra serie de microservicios, cada uno con su propia fuente de datos independiente, de donde podemos sacar la información de los vuelos, la información de las actividades lúdicas y la parte de los hoteles. Imaginen que cada uno de estos servicios, aunque yo los tengo en la aplicación de demo, es un microservicio interno a la aplicación, fueran aplicaciones externas sobre las que no tienes control. Te conectas contra un Trivago para ver los hoteles, te conectas contra un TripAdvisor para ver las actividades que puedes realizar,
te conectas con el sistema de Skyscanner para ver los vuelos. Cada uno tiene su fuente de datos, cada uno tiene la manera en la que trata la información y claro, lo que necesitamos es que cada una de ellas se puedan mezclar para contestarle a una persona una pregunta que te dice, estoy en Madrid, quiero ir a Suiza y quiero ver qué puedo hacer en este rango de fechas. ¿Qué me puedes encontrar? Lo que va a pasar es que a través de Dapper vamos a consumir APIs REST que nos ofrecen cada uno de estos microservicios y los vamos a convertir en plugins de Semantic Kernel para que esa parte de inteligencia artificial sepa cómo consumirlos y con esa información le vamos a decir a un planner que lo que le pide al usuario, fabrique un plan que consulte estas fuentes de datos, las que necesite, y nos haga una respuesta. No voy a tener que yo preocuparme de, no, si me pides un vuelo, tengo que venir al de vuelo. Si me pides un hotel, tengo que irme al de hotel. No, esa no es la manera de pensar, ese es el sintáctico, en el que yo analizo lo que me han pedido para ver qué hago con un if y un for. En el semántico es, tú me has pedido esto, se lo doy a una inteligencia artificial, le digo a la inteligencia artificial dónde debe buscar la información y ella que haga lo que tiene que hacer. Como un ser humano, acá tienes un catálogo de esta información, búscame lo que te estoy pidiendo. Y por supuesto, es una aplicación totalmente cloud native, con lo cual tendremos toda una serie de servicios que son transversales a cada uno de ellos para la parte de observabilidad, la parte de seguridad, de parametrización y de distribución de los componentes, ¿vale? Entonces, el technology stack con el que vamos a estar trabajando va a ser, obviamente, el semantic kernel. En este caso vamos a trabajar con C#. Como vamos a tener toda la parte de Dapper y de los container applications, pues tendremos Docker y Dapper. Y finalmente, un poco rollo sorpresa, vamos a trabajar con .NET Aspire. Porque como tenemos un montón de microservicios, trabajando en local, es un poco difícil tener que levantar manualmente cada microservicio con el backend del bot, con el frontend del bot que está en NPM, cada uno con su configuración, controlar que no te has equivocado en la configuración de un microservicio para que te falle otro, sino que lo ideal sería que con un solo botón me levante todo y yo pueda probar lo que quiera. Antes había un proyecto que se llamaba TIE, T-Y-E. Depreciado, eso no se usa, eso es muy 2022 y estamos en el 2024, ¿vale? Está depreciado. Eso me ha dolido en el corazón. Me ha dolido en el corazón. Cuando veas esto... Porque parte del TAI está metido en Aspire. Por no decir el 100% del código está ahí dentro. Vale, pues vámonos a ver un poquito el código, ¿vale? Vale, está este de aquí. Déjame que quito esto. ¿Dónde estás? Aquí. Se ve bien, ¿no? De tamaño y eso. Un poquito de zoom, no, además yo soy un poquito mayor y... ¿No te estás quedando ciego o qué? Al código le puedo dar zoom, al Visual Studio estoy un poco complicada la situación. por no utilizar código. ¿Vale? El moderno. Me ha venido el full. No le das caso al moderno. Me dijo, tú usas .NET para y utilizo el code. Es verdad, esto también se puede hacer con el code, ¿vale? Lo que pasa es que el soporte de .NET Aspire en el Visual Studio 22 está un poco mejor. El unido de verdad, Alberto. Unido para hombres, ¿no? Eso es. Vamos a ver esto, ¿vale? Esto que está aquí va a ser el microservicio del catálogo de vuelos. Está implementado básicamente como una aplicación, una API REST de toda la vida, ¿ok? De hecho, estoy utilizando aquí abajo un minimal API, ¿ok? Estoy usando aquí un minimal API, que lo que va a hacer, vamos a poner un poquito de zoom para el abuelo. Gracias. Es un minimal API que lo que va a hacer es tomarme una serie de valores de qué aeropuerto voy, de qué aeropuerto vengo, los días en los que quiero viajar, cuál es el precio mínimo que quiero tener, y con esta información se va a ir a una fuente de datos, que la tenemos aquí, un Demo Flight Catalog, está implementado como una base de datos con esa información, y dice, vale, en esta base de datos, hazme una búsqueda con lo que me ha llegado, que me han podido enviar. Si os dais cuenta, la mayoría de los parámetros son opcionales, porque yo, un usuario, no necesariamente me va a dar toda la información que yo quiero, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que poder de alguna manera saber qué cosas voy a tomar por defecto, cuáles van a ser opcionales, ¿vale? Y a partir de allí, hago esa búsqueda y lo que esto me devuelva, se lo devuelvo al usuario. Le digo, vale, si he encontrado algo, aquí están los vuelos. Si no he encontrado nada, pues aquí tienes un mensaje humano que dice, oye, no he encontrado vuelos. Esta parte es muy importante, porque cuando estemos trabajando con el Semantic Kernel y con la parte de los planificadores, el planificador va a leer este mensaje para poder decirle a la persona, oye, que no he encontrado información. No lanzar un error. Fíjense que aunque aquí estamos devolviendo un 404, para el Semantic Kernel es, no he encontrado la información, por lo tanto, no le voy a decir a la persona, ha habido un error, no encontré el recurso. No le voy a decir, mira, para lo que me diste, no tengo la información que me has pedido. Exactamente igual, porque es el mismo patrón en todos los casos, lo vamos a encontrar con el de actividades lúdicas, ¿vale? El de diversión, es lo mismo. Va a ser
Un minimal API, un catálogo de diversión, recibe una serie de parámetros que son la ubicación, el precio, el rating de la actividad. Se va a ir a una base de datos, que aquí la he llamado Demo Phone Catalog, hace la búsqueda y lo que encuentra lo va a devolver. El patrón es el mismo, ¿vale? Aquí lo que estoy mostrando es que tenemos un API de un tercero sobre el que no tenemos control. Nosotros aquí solamente sabemos que la tenemos que llamar. Entonces, el primer paso es poder tomar estas APIs y extraerlas en plugins que podamos pasarle al Semantic Kernel para que sepa qué es lo que puede hacer, cómo puede llamar a estas APIs. Y eso se hace semánticamente. Entonces, tengo aquí la aplicación que va a tener toda la parte de inteligencia artificial, que la hemos llamado Planner, y dentro del Planner lo que hemos hecho es crear una serie de... Lo voy a explicar por aquí. Lo que hemos hecho es crear una serie de plugins. Hay un Flights Catalog plugin, un Phone Catalog, un Historical Weather Lookup plugin y un Hotels Catalog. El del Weather es para buscar las temperaturas y le digo, quiero viajar a un sitio cálido o lo que fuera. ¿Y qué es lo que hacen estos plugins? Pues aquí es donde entra Semantic Kernel. Primero, un plugin no es más que una clase. ¿Okay? Este tipo de plugins no son más que una clase que van a tener un método. La parte crítica es identificar este método con un método que puede utilizar el Semantic Kernel para interactuar con una inteligencia artificial, y esto lo hacemos con el atributo kernel function. La otra parte importante es la parte semántica. Tengo que decirle a la inteligencia artificial qué hace este método. Entonces tenemos una parte que se llama description, donde le decimos qué es lo que va a hacer esta operación, e incluso en la propia descripción le podemos decir algunos de los parámetros que se reciben. Si ven la descripción que estoy poniendo aquí, fíjense que dice que el trabajo de este método es recuperar información de vuelos que se pueden filtrar por parámetros como los aeropuertos de origen, de destino, las fechas, etc. ¿Vale? Y luego pasamos los parámetros, ¿vale? Aquí en esta parte de abajo, que están todos estos atributos que dice description, es donde están los parámetros que corresponderían a los de la llamada API. Y a cada uno de ellos le pongo también una descripción de lo que es. Le digo, este parámetro es el aeropuerto de origen, este es el del aeropuerto de destino. Le digo si el parámetro es opcional o no. Y aquí hay algo muy interesante. Yo estoy utilizando para filtrar el nombre de la ciudad o del país. Entonces le digo el nombre de la ciudad de salida. Pero podríamos ponerle el código del aeropuerto de salida. Y yo puedo decir, salgo de Madrid y quiero ir a Málaga, y el sistema de inteligencia artificial detecta los nombres de las ciudades, utiliza su conocimiento preentrenado, que incluye los códigos de los aeropuertos, y los reemplaza. Pero yo no se lo tengo que decir. Él sabe que tiene que hacer eso si yo aquí le cambio la descripción de los métodos. ¿Vale? Esa es la parte semántica. Yo ya no tengo que pensar en eso sí o lo que sea. Esto lo que nos va a permitir hacer es tomar esas llamadas a los APIs y poder encapsularlas, porque yo de ese API no tengo control. No puedo basarme en la documentación del API para fabricar el plugin. Por lo tanto, lo encapsulo en otro. Y aquí es donde entra la parte de Dapper. Si os dais cuenta, esta clase toma una dependencia con un Dapper Client. El Dapper Client lo que me va a dar, y lo único para lo que lo voy a utilizar, es para resolver dónde se encuentra mi microservicio. Porque probablemente yo lo despliego en una nube, pero no me sé la URL. Entonces el Dapper me lo va a informar. Tengo un Dapper Client y en ese punto, un poco más abajo, le digo, bueno, querido Dapper Client, créame una invocación a una aplicación. Ahora vemos lo que hace la línea 42. Le digo, hazme un get a esta operación que está aquí. Que si recordamos, es exactamente la minimal API que teníamos para la parte de los vuelos. La tenemos aquí, ¿ven? Catalog Flight, ahí vienen todos los parámetros. Cuando vemos lo que es la llamada del plugin, es una llamada a esa API REST. ¿De acuerdo? Pero la parte crítica, la parte que nos va a dar el poder de la inteligencia artificial, es este bloque, que es completamente descriptivo, es completamente lenguaje natural, no hay un if, no hay nada. Esto mismo lo vamos a hacer para los otros casos, para el de búsqueda de las actividades lúdicas, lo mismo, una descripción. También describimos lo que vamos a devolver. Esto también es muy importante. Hay que decirle a la inteligencia artificial qué hago, qué recibo y qué te devuelvo. Hay que ser muy descriptivos, muy verbosos. Describimos los parámetros y más de lo mismo. Son llamadas a una API REST de toda la vida. Con esto, ahora nos vamos a la parte del plan. Esta es la parte que es un poco más interesante. Esta es la parte en donde se va a escribir toda la magia de lo que está ocurriendo. Lo que vamos a tener es básicamente lo siguiente. Vamos a tener una clase que he llamado Vacation Planner. Esta clase es la que va a tener la dependencia con el Semantic Kernel, que es esta partecita que dice aquí kernel. Y va a tener otros elementos más de los que vamos a hablar más adelante. Con este señor de allí, yo me voy a crear un método
al que yo voy a llamar, y este método lo que tiene es un prompt. Ese prompt lo que dice es, bueno, mira, el usuario te está haciendo una pregunta y tienes que contestarle esa pregunta. Considera que si la persona no te da una fecha exacta, tienes que tomar en cuenta que la fecha tiene que ser el mes completo, tiene que ser del año actual. Le voy dando todas las instrucciones de cómo quiero que se comporte, incluyendo cómo quiero que me devuelva la información. Le digo, quiero que la información me la devuelves en un formato Markdown perfecto, no tenga errores. Básicamente, fíjense cómo yo no tengo que agarrar una librería de Markdown, no tengo que poner a ver cómo me has devuelto el resultado para procesar el Markdown. No, le digo, te voy a dar una información, te la voy a dar en un lenguaje, devuélveme en ese lenguaje, las fechas, trátalas de esta manera, solo proporcióname una respuesta, no me continúas la conversación, hazme el Markdown, etc. Este es mi prompt. Todavía no tengo el planner. El planner lo voy a tener aquí más abajo, en esta línea del código, la 38. Aquí lo que estoy haciendo es creándome un planner. El planner es el planificador, no es el planner. Es el quien me va a construir el plan. Y aquí voy a utilizar un tipo de planner que se llama Function Calling Stepwise Planner. Y aquí voy a hacer un inciso histórico. En Semantic Kernel, cuando empezamos con el rollo de los planners, empezamos con la generación 1, que te daba un planner que solo ejecutaba una acción. Luego llegó la generación 2, que nos trajo el que ejecutaba una acción, y uno que se llamaba Sequential Planner, que era que te construía un plan con un paso detrás de otro. Llegamos a la generación 3 y nos crearon uno que se llama Stepwise Planner. Stepwise Planner lo que hacía era que se ponía a hablar con él mismo y se ponía a cuestionar lo que le decía el usuario. Decía, vale, tengo que hacer esto para el usuario, ¿qué necesito? Esta información. ¿Y esta información que tengo, contéstale al usuario? No, pues déjame buscar más información. Se quedaba hablando con él mismo, ¿vale? Llegamos a la generación 4 y 5, que son las actuales. La generación 4 reemplaza al Sequential Planner por uno que se llama Handlebars. Handlebars es una notación, como quien dice Liquid, como quien dice HTML, que lo que nos permite es crear plantillas. Y la utilizan por dos razones principales. Primero, porque descubrieron que trabajar con notaciones que se conocen desde hace muchísimos años con las inteligencias artificiales generativas es mejor que inventarte tú tu propia notación, que era lo que habían hecho antes la gente de Semantic Kernel. Eso hacía que hubiera muchas alucinaciones. Pero una inteligencia como el GPT-4 preentrenada que ya conoce Handlebars o que ya conoce Liquid, funciona mucho mejor. Entonces usemos algo que ya existe. Eso por ese lado. Y por otro lado, porque Handlebars permite meter condicionales y meter bucles. Con lo cual, en vez de hacer una secuencia de pasos, yo ahora puedo, si un paso se repite muchas veces, meterlo en un bucle, con lo cual mi plan queda más pequeño. Puedo tener un if dentro del propio plan para que pueda tomar decisiones en base a lo que va recibiendo los resultados. Y todo algo mucho más pequeñito. ¿Vale? Pero ¿por qué estoy usando el Stepwise Planner con el Function Calling? Porque como yo tengo que ir a muchas fuentes de datos, necesito que sea muy rápido, necesito que se cuestione que la información de cada fuente de datos es válida y necesito que me devuelva la información lo más verídica posible. Para eso necesito la parte del Stepwise Planner que esté constantemente preguntándose a sí mismo cómo están haciendo las cosas, pero también la parte de Function Calling para que construya, sin que yo lo vea, funciones que llamen a esos plugins para poder obtener esa información de esas otras fuentes de datos. ¿Funciona más rápido de las anteriores versiones? 1200 veces más rápido, ahora lo vas a ver, ¿vale? Y consume menos tokens también. Entonces, esta línea me fabrica el planner, pero yo no tengo un plan todavía. Lo siguiente que va a pasar es que yo a ese planner le digo, bueno, ejecútame un plan tomando el kernel, que es donde yo he metido todos los plugins, con ese prompt que he recibido allí, haz algo y cuando termines, dame una respuesta. Y esa respuesta es la que yo le voy a devolver al usuario, a menos que algo haya salido mal, que puede pasar. Tenemos que tomar en cuenta que pueden haber excepciones si alguno de nuestros servicios o alguno de nuestros plugins están mal implementados, ¿vale? Y dada esa respuesta, la devuelves. Fíjense que esto es todo lo que yo he tenido que escribir de código semántico para consultar todas 3 bases de datos diferentes. Tener un prompt de lo que quiero hacer, la configuración del planner, el planner y la llamada del planner. 5 o 6 líneas de código. La configuración del planner también es algo importante. Cuando trabajamos con el Stepwise, la idea es que él no se quede toda la vida cuestionándose algo, sino que en algún momento corte. Entonces le ponemos la cantidad de iteraciones que queramos que tenga. Yo le he puesto aquí una bestialidad que son 50 para que vean lo rápido que es comparado a otros, ¿vale? La cantidad de tokens máximo que quiero que utilice para contener el gasto y en algunos casos es bueno meterle una memoria. ¿Se acuerdan lo que decía de memorias? Esto puede ser un Azure AI Search, un QDRAP o lo que sea que él va a utilizar para poder hacer ciertos procesamientos, para poder recordar cosas que hizo antes. Pero yo no voy a ver nada de eso. Yo solo le digo, ¿qué tienes? Tengo este problema, resuélvemelo. Delegas en la inteligencia artificial que te haga lo que tenga que hacer, ¿vale?
¿Y cómo es la configuración de este kernel? Y ya ejecuto ¿Esa memoria tiene que ser vectorial? ¿O puede ser Tiene que ser vectorial. Pero puede ser en memoria. Esta está en memoria. Está la volátil aquí. Memory no tiene por qué ser una base de datos. Este utiliza in-memory, que es lo que iba a mostrar ahora, ¿vale? Entonces vámonos a la parte de la configuración. No, aquí no es. Lo tengo que es aquí. Vale, a nivel de la configuración, ¿vale? Lo primero que estoy haciendo es configurando lo que va a ser la conectividad con el OpenAI. Esto es muy importante porque habréis recibido un correo electrónico que dice que iban a cortar unos APIs el 2 de abril o algo por el estilo. Vale, para evitar que eso nos ocurra, en vez de pedirle al propio Semantic Kernel que realice la conexión contra el OpenAI, vamos a crearnos nosotros una conexión al OpenAI, porque esto nos da control sobre la versión del API que queremos y la podemos parametrizar. Si cambia la versión del API, cambia el parámetro y este señor se entera y aquí no ha pasado nada. Entonces, lo primero que hacemos es crear la conexión al OpenAI. Lo siguiente que vamos a hacer es la parte de la memoria. Aquí está lo que decía Alberto, estoy usando una memoria volátil. Esta es una memoria, una base de datos vectorial en memoria. Pero aquí puedo poner un Azure AI, un CUDA, un WebGL, lo que me dé la gana, siempre que sean vectoriales. Esa es la parte importante. Si tienes soporte para vectores, te lo tienes que currar. ¿Vale? Luego tenemos la parte... Dime. ¿La estás metiendo en singleton? Sí, la memoria se pone en un singleton. La parte de la conexión al OpenAI también es un singleton, porque abre una conexión nueva cuando se la piden. Es un cliente de conexiones. ¿Vale? La memoria también tiene que ser un singleton. El que no puede ser un singleton es el kernel. ¿Debería ser la memoria por scope o request? No, puedes hacerlo perfectamente por singleton. ¿Ok? Porque lo que han hecho en las últimas versiones del Semantic Kernel es que la memoria la han sacado del kernel. Ya no es una dependencia del kernel, que eso era lo que pasaba antes también, ¿vale? Pero no se mezclaría la memoria entre los diferentes usuarios. Se mezcla la base de datos, una base de datos SQL entre los diferentes usuarios cuando haces una conexión. Aquí no tienes la conexión, aquí lo que estás es definiendo la memoria, pero no la conexión. ¿Ok? Esa es la diferencia. Sí, en teoría tienes que fiarte de que bajo hay un pool que se encarga de abrir conexiones. Correcto, que sí lo hay. ¿Vale? Bueno, del volátil memory store igual no me fiaría mucho. No, sí lo tiene. Y tiene transacciones también. Vale. Y también ahora van a sacar una de estas con Redis. Luego viene el Semantic Kernel. El Semantic Kernel sí no puede ser singleton. Ese no puede ser singleton. Y si es singleton, por alguna razón, tenemos que tener muchísimo cuidado cuando lo estemos inyectando en otras clases de no usarlo, sino clonarlo. El Semantic Kernel tiene un método que se llama clone, que funciona así de rápido. Y entonces, si por alguna mágica razón misteriosa necesitamos que el kernel sea un singleton, vale, lo hacemos singleton, pero siempre el que lo consuma tiene que ser un clon. Porque si no, ahí sí va a haber unos efectos secundarios muy bestias. ¿Qué es lo que estoy haciendo con el kernel? Pues lo primero es recupero la conexión al OpenAI, con lo cual ya no estoy atado a una versión en concreto, sino la que yo quiera gestionar aquí. Construyo un kernel builder, que es la clase que me va a dar todas las capacidades para yo poder tener ese kernel funcionando. Le voy a agregar tema de login, porque quiero saber todo lo que pasa en el kernel, tenerlo en trazabilidad. El kernel ya tiene toda una capa de telemetría muy buena. Si yo le digo cómo quiero que sea la parte de login en una Application Insight o en cualquier otro, un OpenTelemetry incluso, voy a ver todas las trazas de lo que pasa por dentro del kernel. Todos los eventos, cuando instancia una función, cuando instancia un prompt, todas las resoluciones de lo que él está haciendo por dentro. Y luego le voy a agregar los servicios de Chat Completion y de Text Embedding para poder utilizar la parte de GPT-4 y para poder usar la parte de ADA para serializar la información. Luego es al kernel al que le voy a agregar el cliente de Dapper. ¿Vale? Esta es la parte que es un poquito contraintuitiva. Es el kernel el que tiene que hacer esas llamadas. Y por lo tanto es el planner el que tiene que saber a quién tiene que llamar. Y para poder saber a quién tiene que llamar, tiene que tener un Dapper Client. Pues ahí tienes un Dapper Client. ¿Vale? Y él lo consume sin ningún problema. Y finalmente le vamos a meter como un singleton este señor que está aquí, que es el eSemantic Text Memory, que es otra capa más sobre la parte del Memory Store, que es para que pueda trabajar con memoria semántica. Tenemos nuestro kernel y lo último que hacemos es reportar los plugins con los que queremos trabajar. Entonces aquí le estoy diciendo al kernel, oye, tienes un plugin para buscar vuelos, para buscar hoteles, para buscar actividades lúdicas. Aquí es donde el planner, cuando recibe el kernel como parámetro, sabe qué es lo que hay. Esta es la información que le dice al planner qué es lo que puede llamar y cómo lo puede ir llamando. Y para eso es importante esos tags de descripción que teníamos. Retornamos el kernel y ya estaríamos listos para probar. Como lo he montado con Aspire, no quiero entrar mucho en el tema de Aspire porque realmente la charla es de Semantic Kernel, pero si después quieren podemos hablar de Aspire. No, lo puedes hacer en otro día. Exactamente. Una sola de Aspire.
¿Qué es lo que voy a tener? En el caso de Aspire, lo que voy a tener es un host de Aspire, donde simplemente voy a tener todos mis microservicios, todas las configuraciones, voy a tener cada uno de mis microservicios con los que quiero trabajar, que van a ser, en este caso, el del catálogo de vuelos, el del catálogo de actividades, el de los hoteles, pero también voy a agregar algunas cositas más interesantes. Por un lado voy a agregar el backend de un bot, que es otro microservicio, le voy a agregar la parte que tiene el planificador, y por último, el frontend también, el frontend del bot. Lo único que tengo que asegurarme es de tener un engrop o algún túnel para que el backend del bot y el frontend del bot se puedan comunicar por el protocolo de Direct Line, ¿vale? De hecho, tengo levantado aquí el túnel, ¿vale? Con un engrop, pero podemos usar Microsoft Panel o el que sea. Si yo ahora ejecuto esto, lo que se me va a levantar es un portal de Aspire. Primero tenemos que ver que pase todo esto y que se levante el portal, ¿vale? Le digo que sí. Y le digo que sí. Y me lo va a preguntar n veces. Vale, esto sí lo voy a tener que poner un poco más pequeñito. Vale. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Este es el portal de Aspire, donde yo puedo ver la situación con cada uno de mis microservicios o componentes. Y lo que podemos ver es que tenemos varias partecitas. Primero, tengo aquí todos mis microservicios con su correspondiente URL, ¿vale? Con lo cual, yo incluso desde aquí, desde el propio Aspire, me podría meter en alguna de ellas y puedo ver el Swagger, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que así como tengo estos microservicios, ellos se comunican por Dapper. Entonces, aquí arriba tengo los sidecars de Dapper, ¿vale? Se ve un poco pequeñito, ¿vale? Fíjense que tiene el nombre del microservicio y luego tiene Dapper y aquí me dice que se está ejecutando. Con lo cual, ya tengo también el sidecar corriendo. Y por último, tengo también el frontend del bot, que es una aplicación NPM que también está corriendo, y el backend del bot, que es otro microservicio que está por aquí abajo, es este de aquí, y su correspondiente sidecar. Eso significa que si yo me voy, por ejemplo, al del frontend y me voy a sus logs para ver dónde me lo ha puesto, ¿vale? Y veo que me lo ha puesto en 8080. Le doy clic aquí, me debería levantar el bot. Yo le doy aquí al bot y esto debería conectarse con el que... Ahí está, ahí me ha saludado, ¿vale? Está todo funcionando con solo un clic. Pero ahora vamos a ver si realmente he conseguido que funcione todo esto. Entonces yo me he creado aquí unas preguntitas, ¿vale? Le voy a preguntar al bot, le voy a decir, oye, búscame vuelos, hoteles en Canadá entre febrero y abril. Incluye vuelos y actividades recreativas. Y yo estoy en Madrid. Con el Language Service, el Language Understanding era la bomba de hacer eso. ¿En qué sentido era la bomba? Todo eso ¿Vale? Mientras eso está, una de las bondades de Aspire es que yo me puedo meter en cualquiera de los logs, me puedo meter, por ejemplo, en el log del backend, no hace caso, del backend, y puedo ver toda la actividad que ha habido. Tengo ahí la traza por console. Y no solo eso, sino que también me puedo meter a nivel de trazas por aquí y puedo elegir, por ejemplo, el del bot backend y me está mostrando todo lo que está ocurriendo por allí, ¿vale? Con lo cual también puedo saber lo que está pasando con mis microservicios dentro de este lugar, no me tengo que andar metiendo mucho en el código. Y luego lo que podemos ver es que me ha devuelto en perfecto Magda la información que le pedí. Acá tienes los vuelos para Canadá, los hoteles en Canadá, acá tienes actividades y ya está. ¿Qué pasa si se lo pregunto en español? Porque claro, hasta ahora todo está en inglés. Vamos a preguntárselo en español. Le digo, oye, quiero hacer lo mismo, pero en español. Me sorprende que lo pongo beta. Sí, ahora tarda más. Vale, aquí me ha dado un PT, ¿vale? No, pero Estaba preparado, digo, estaba preparado. No, no está preparado. Eso puede pasar. Es porque no hay hoteles disponibles. Claro. No, pero es que eso puede pasar. Tenemos que estar preparados a que este tipo de cosas pueden ocurrir, que es con lo que voy a cerrar la presentación. Fíjense que ahora me ha contestado, me da la misma información de antes, si os habéis quedado, por ejemplo, con las actividades o el nombre de los hoteles, que había uno que se llama Super 8, pero me lo ha dado en español. Y yo no tengo nada de traducción. Cuidado, yo solamente puse en el prompt, contéstale a la persona en el mismo idioma en el que te está hablando. Y no le sigas la conversación, solo dale, porque te podría seguir la conversación y decirle, ¿quieres que te lo guarde? ¿Quieres que te haga la reserva del viaje o lo que sea? No, no, acá está la información y está en Markdown. Pero fíjense que no la devuelve exactamente igual. Aquí ponía primero los vuelos con unos bullets, luego una parte con números, aquí parecido, pero no exactamente igual. Podemos incluso pedirle que tome decisiones. Por ejemplo, le podría decir que quiero ir a Canadá o a Suiza,
entre los meses de septiembre y octubre, que tengo un presupuesto de una cierta cantidad y que me busque todo lo que puedo hacer. Y por último le digo que estoy en Madrid, ¿vale? Es decir, que me busque información de 2 sitios diferentes, en 3 fuentes de datos diferentes, y que me la junte toda en un único de respuesta en Markdown. Al que conteste, y ahí está la respuesta. ¿Y qué es lo que me ha puesto? Puedes ir a un sitio u otro, que tienes las 2 opciones. Te da las opciones, porque no le he dicho que las mezcle, pero le he dicho que me busque la información y que me la catalogue, y ahí está. Vuelos a Canadá, vuelos a Suiza, cuándo salen, cuál es el presupuesto, hoteles en Canadá, hoteles en Suiza, me ha dado toda la información. Y yo lo único que he escrito son los plugins, he descrito lo que hay, he hecho los plugins porque tengo que abstraerme de esas APIs que no controlo, y un planner al que le digo, el usuario te va a hacer estas preguntas con estas características. Ve a ver tú qué haces para encontrar esta información. No hay if, no hay force, no hay extracción de entidades, no hay determinación de nada. Semántica pura, como harías con otro ser humano. Con algunos. 5 líneas de código. ¿Qué? Con algunos. Con algunos. Hay que matizar. ¿Vale? ¿Preguntas con esto, chicos, antes de seguir? ¿Vas a hablar de la parte de importar el plugin como OpenAPI? ¿Como OpenAI? Ahora voy a eso. No voy a hacer la demo, pero sí voy a hablar de eso. Vale. Bueno, entonces, como decía Alberto, ¿y qué va a venir ahora? ¿Qué es lo que sigue? Se me fue. ¿Vale? ¿A qué vamos? ¿Qué es lo que viene a continuación? ¿Qué es otras cosas que podríamos encontrarnos? Pues realmente lo que viene ahora, o lo que estamos hablando, la gente que estamos trabajando con Semantic Kernel, es cómo podemos llevar esto a arquitecturas de referencia, arquitecturas sobre las que nos podamos basar para construir este tipo de aplicaciones. Y el patrón de arquitectura, no patrón de diseño, patrón de arquitectura del que estamos hablando, lo estamos llamando microagentes. A mí no me gusta mucho esta imagen porque utiliza la imagencita de los web apps, ¿vale? Yo hubiera dejado esto un poco más abstracto, ¿ok? Para que evitas... Te gustaba más, ¿no? Yo hubiera puesto cualquier cosa y dar la libertad a la gente, ¿vale? Es un toque clásico, Rodri, a mí me gusta. Sí, es que con Bot Service no puede ir otro icono. Tiene que ir un icono clásico. Y de hecho también empezaron a utilizar el icono del Bot Service porque van a crear un canal de Semantic Kernel dentro del Bot Service. Así como tenemos canales de Teams, de web, etc., vamos a tener un canal Semantic Kernel para que ya directamente la librería Semantic Kernel no tenga por qué pasar por un bot para hablar con el bot Azure, el Azure Bot, que se convierte en un concentrador de señales realmente, ¿vale? Esto es algo de lo que se está trabajando. ¿Y qué forma tendría esto si lo tuviéramos que picar? Y aquí viene tu respuesta. Lo que deberíamos hacer es que cada uno de los servicios que nos ofrecen un acceso a una base de datos, los que harían el RAG, tengan cada uno de ellos una instancia del Semantic Kernel, que ellos hagan el RAG que les corresponde contra su fuente de datos, que expongan una interfaz Swagger muy limpia, muy impecable, que describa correctamente cada endpoint, que describa correctamente cada API, cada parámetro de entrada y cada parámetro de salida. Estás diciendo limpio e impecable porque te lo están contando que no son así, porque creo que todos los desarrolladores ponemos la descripción y la rellenamos perfectamente, ¿no? Y es que manera de que salía. Vale. La gente de Jira tuvo que poner esto en su backlog con la más alta prioridad para tenerlo listo en diciembre, bueno, a principios de diciembre. Cambiaron completamente su interfaz del Swagger para que pudiera ser utilizada por ChatGPT. Y esta es una parte interesante. Cualquier plugin de ChatGPT expone una interfaz Swagger. Con lo cual nosotros podemos coger ese documento Swagger de ese API de ChatGPT y metérselo al plugin de Semantic Kernel y consumirlo directamente. Y bajo ese contexto, si cada uno de estos señores expone una interfaz, un documento Swagger correctamente formateado, nosotros podemos tener otro microservicio que sea un asistente, que lo único que tiene es un planner, que lo que va a hacer es que en vez de importar el plugin como una clase, como estamos haciendo en nuestro ejemplo, importa el plugin de un documento Swagger. Fabrica las funciones semánticas y las funciones de inteligencia artificial y ya las pone a disposición para lo que sea que nosotros le estemos pasando a través de un mediador, que puede recibir mensajes de cualquier canal. No tiene por qué ser un bot, puede ser incluso un SMS, cualquier cosa que sea una información que queramos procesar. Esto lo toma el mediador, microservicios. Tenemos la parte de Dapper para hablar con el asistente. Este señor toma los contratos Swagger para armar el plugin que tiene que hacer. Esto incluso lo podríamos cachear para no tener que andar pidiéndoselo a cada rato. Este señor sabe entonces ahora a qué servicios tiene que llamar, a qué APIs tiene que llamar, combina toda la información de esas fuentes y devuelve un resultado. Cada uno de estos puede tener o no un Semantic Kernel. Otra parte interesante, cada uno de estos puede tener su propia instancia del servicio de OpenAI. Con lo cual, algo que está pasando con mucha gente que trabaja con OpenAI es que
muy rápidamente están consumiendo los tokens por minuto y empiezan a tener denegaciones de servicio. Y entonces están ahora con soluciones creativas de crear balanceadores de carga, de replicar el OpenAI y ir distribuyendo ahora a ti, ahora a ti, ahora a ti. Ahora imagínense que cada uno de estos tiene su propio OpenAI de manera aislada, controlas los gastos, cada uno puede usar un modelo diferente según lo que necesiten, ¿de acuerdo? Este señor podrá usar el que necesite o no, total libertad. Y toda la razón por la que usamos Dapper es por un tema también de velocidad. Si esto lo metemos dentro del mismo Azure Container Environment, la comunicación entre estos componentes puede ser por gRPC. Pero yo no me tengo que preocupar de que sea gRPC. Yo lo que le digo al Dapper Client es, dime dónde está este señor y llámamelo por gRPC. Y él hará las llamadas por gRPC, que son mucho más rápidas que las llamadas HTTP. Y la HTTP lo tendría solamente en esta parte de aquí. Me has matado. ¿Verdad? Me has matado. Gracias. Y esa es la... Vuelve acá. ¿Dapper se habla con el plugin? No. Tú lo que haces es que por Dapper sepa a dónde tiene que llamar. Recuerda que esto es el que te da el servicio. El plugin lo que va a tener es la información de cómo yo te debo llamar y la URL del servicio. Pero quien hace la petición HTTP client es el Dapper client. No, es el planner. Recuerda que yo al kernel le paso el Dapper client. Estoy utilizando el Dapper client. Pero usando el Dapper client. Semantic kernel está integrado con Dapper. Semantic kernel, el framework. Ajá. Si volvemos al código, Lo vi. si volvemos aquí a la parte del código de donde yo estaba definiendo la parte del kernel para el planificador, hay una parte donde yo al kernel le digo, kernel, tienes un servicio que es un Dapper client. ¿Y soportas gRPC pasando por el Swagger? El semantic kernel no tiene que saber eso. El semantic kernel lo que tiene que decirle a Dapper es, dame este servicio y llámamelo. Tú configuras el Dapper para que las llamadas sean gRPC. Este está llamando por gRPC. Esto que tú estás viendo aquí, lo he perdido, perdón, un segundo. Aquí. Esto que tú estás viendo todo aquí, de los recursos, esto que tú estás viendo aquí de todos los recursos, si yo me meto en el log de este señor, y me vengo todo por aquí arriba, él está configurando todas las llamadas por HTTP y por gRPC, y por defecto él tira del gRPC. Por eso también está yendo tan rápido el plan. Entiendo que está llamando por gRPC menos para sacar la definición de Sí, no, la definición va por HTTP, correcto. O sea, es las llamadas al servicio, no al contrato. Eso también está suyo. Qué bueno, ¿no? ¿Sí, no? Eso es una idea que tenía. Hostia, la bomba. Tú no me lo habías pedido. Tú sabes que yo tengo un problema. Si tú me pides algo, te lo tengo que dar. que falta un pasito más, que el hang-off de la... Sobre todo porque acabo de entregarle esto mismo a los chicos para que empiecen a trabajar mañana. Pequeños detalles. Nada, esto es lo que viene. Este es el futuro, realmente. Trabajar de esta manera. Por eso hablamos... Ahora también estamos discutiendo la terminología. Estamos diciendo que agentes son los componentes que tienen una inteligencia, asistente que los integra. Otra gente dice que no, porque OpenAI tiene el concepto de asistente, que es el que hace eso. Entonces, va a venir un rebranding aquí también de terminología. Yo para mí, si realmente no tiene un OpenAI, si realmente no está ejecutando algún tipo de planes, LangChain, semantic kernel, lo que quiera, que para mí no es un agente, realmente. También. O sea, hacer un rack, o sea, realmente es llamar a la base de datos, al servicio de búsqueda o lo que sea, para mí eso no es un agente, un plugin, tal cual. Correcto. Pero bueno. Un agente porque tiene una entidad y se supone que vamos a esperar que piense y que tome decisiones. Sí. Y sin embargo, aún así hay ejemplos que te hablan del agente de matemáticas que no tiene personalidad, son simplemente un montón de funciones matemáticas. Hay un ejemplo de la industria... Para mí es un plugin, aunque esté en HTTP, pero es un plugin. Sí, pero bueno. Es terminología que están utilizando, ¿vale? Ya nosotros le podemos poner el nombre que queramos después, ¿vale? Realmente es eso lo que quieren contar los chicos, ¿vale? A ver si hay preguntas por el Teams, porque no lo tengo monitorizado. No sé si habrán escrito algo. No, cuántas cosas. Sí, ¿no? No, ese es el transcript. Sí. Nada, todo excelente, sí, vale, parece que no hay muchas preguntas. Pues nada, lo último que dejo casi siempre es pues, la información de dónde me podéis encontrar y un QR para una encuesta de satisfacción para ver si puedo mejorar como presentador en mi vida. Muchas gracias. Desde ahí no tiene Swagger, ¿verdad? No. Sí.
Pero puede ser una fachada y... Sé por dónde vas. Meterlo como plugin. Molaría un montón. Molaría un montón. Tener un montón de bots y meterlos todos como plugin. No has pensado en eso. Imagínate Azure Communication Service. Lo conectas a un Swagger y ese Swagger es un direct line. Eso es. O sea, van a tener que sacar una nueva normativa legal de telellamadas o algo por el estilo. Pues nada, muchísimas gracias a la gente que está conectada, a la gente de MS Coders y nada, nos estamos viendo. Mola.